¿Cómo trabajar en el programa de Amazon Relay? ¿Qué es el programa de Amazon Relay? ¿Y de qué manera yo puedo trabajar con un Boss Truck? El programa de Amazon Relay es transportar cargas de warehouse a warehouse de una manera local. Cuando les digo local, no es dentro de la misma ciudad. Un radio de 300 millas alrededor y hasta más en algunos de los casos. ¿Qué significa esto? Ejemplo, si tú vives en la ciudad de Miami, tú vas a transportar del warehouse de Miami a la ciudad de Orlando, o a la ciudad de Jacksonville, o a la ciudad de Tampa. Posteriormente, existen otras probabilidades donde tú tomes una carga de regreso desde la ciudad de Orlando hasta Miami o a otra ciudad aledaña que posea un warehouse de Amazon. ¿Cómo aplicar al programa de Amazon Relay? Amazon Relay es muy importante que tengas presente lo siguiente. Tienes que tener tu camión, tienes que tener tus permisos, tienes que tener tu póliza comercial. Cuando tú tienes tu camión, tienes tu permiso, tienes tu póliza comercial, tú tienes que tener una autoridad mayor a 6 meses. Luego, ¿qué pasa entonces? Si yo creo mi autoridad, compro mi camión, compro mi póliza comercial, no voy a poder trabajar dentro de los 6 meses. Con Amazon no vas a poder trabajar durante los 6 meses. ¿Qué hacen los dueños operadores que quieren trabajar exclusivamente con Amazon? Hay cierto sacrificio que tienes que hacer o que tienes que tener presente. Tienes que trabajar over the road, mayor a 300 millas con dispatcher, compañías y aplicaciones. Durante 6 meses trabajan con ellos. No, pero es que mi norte, yo quiero trabajar exclusivamente con Amazon Relay. Tienes que tener 6 meses de autoridad, los permisos y unos requerimientos especiales en la póliza comercial que les hablo en mis otros videos. Estos requerimientos especiales para trabajar con Amazon son los siguientes. Tienes que tener tu compañía, tienes que tener tu seguro comercial, tienes que tener tus permisos, que son 4 en total. Posteriormente tienes que tener un load board, que es una tabla de carga, y una factoring company, que es una financista dentro de la industria del transporte. Muy importante para poder trabajar en el programa de Amazon Relay, tu autoridad, que son estos 2 permisos activados por la póliza comercial, tienen que tener más de 6 meses. De resto no vas a poder trabajar con Amazon. Como le dije anteriormente, entonces no puedo trabajar durante 6 meses. Sí, vas a trabajar con dispatcher, compañías y aplicaciones. De igual manera, vas a correr bajo su autoridad mientras tu autoridad obtiene la antigüedad de 6 meses. Normalmente, para trabajar con estos dispatchers, compañías y aplicaciones, tenemos que trabajar over the road, que significa mayor a 300 millas. Durante este tiempo de 6 meses, vamos a estar trabajando a nivel nacional para que le puedan ver, como quien dice coloquialmente, el queso a la tostada o puedan obtener ganancias. Cuando estamos trabajando con ellos, nosotros vamos a ir, hay que ver esta parte positiva, vamos a adquirir experiencia. Vamos a conocer las carreteras y vamos a conocer otro mercado distinto al de Amazon Relay. No, pero es que yo quiero exclusivamente en Amazon Relay. Obligatoriamente tienes 2 opciones. O trabajas con las compañías dispatcher y aplicaciones para que te puedas sustentar, o si tienes el capital necesario, tienes que esperar los 6 meses. Es imposible de que tú trabajes con Amazon sin tener una autoridad a 6 meses. No, que yo tengo mi autoridad desde hace un año, la tengo activa, pero no la he usado. Sí puedes trabajar con Amazon Relay. Es importante qué hace la mayoría de los dueños operadores luego que trabajan el programa de Amazon Relay. La verdadera ganancia se obtiene en el over the road, cuando trabajas en las carreteras. Muchos dueños operadores no les gusta viajar 21 o 25 días, que es lo que siempre recomiendo. Entonces lo que hacen es trabajar un over the road de 15 días y las otras 2 semanas trabajan con el programa de Amazon Relay. Y así se van alternando y van obteniendo una ganancia de acuerdo a tu presupuesto. ¿Cómo se trabaja con el programa de Amazon Relay? Ellos tienen su load board, su tabla de carga privada. Muchos le dicen aplicación, pero es una tabla de carga. ¿Cómo funciona? El 80% de las operaciones es nocturna. Tú ofertas una carga el día de hoy para recoger, ejemplo, en el warehouse de Miami a las 10 de la noche y tiene que ser entregada en el warehouse de Orlando a las 2:30 de la mañana. Como les dije al principio, existe una probabilidad de un 80% de que tú tomes un viaje de regreso. Pero el procedimiento es el siguiente. Saliste con tu carga desde Miami hasta Orlando para ser entregada a las 2:30 de la mañana. Ellos te van a poner la hora.
tienes un 80% de probabilidad de que tomes una carga en Orlando, que se dirija a otra ciudad aledaña y con suerte a la ciudad de Miami. Va llegando a tu casa a las 6:30 de la mañana, o mejor dicho, va llegando a Warehouse a las 6:30 de la mañana, el appointment que tengas fijado, entregaste y luego te vas a tu casa a descansar. La parte positiva de este programa es que todos los días técnicamente vas a dormir en tu casa. Por supuesto no de noche, sino de día, porque el 80% de las operaciones son nocturnas. Algo que tienes que tener presente y muy importante, no es obligatorio, o mejor dicho, Amazon no está en la obligación de darte cargas todos los días. Esto va atado de acuerdo a tu destreza en el lowboard y a las cargas que estés ofertando o que ellos estén pagando como tal y que vayas recibiendo. Por comentarios de dueños operadores, el primer año en el programa con Amazon Relay, tú ves mucha demanda. Luego eso va mermando. De igual manera, esto va mermando por algo muy importante que es la productividad o la reputación que tú vayas a construir con Amazon. Debes tener presente algo. Llegaste un día tarde, un minuto, por una causa fortuita, por un accidente o por algo, Amazon te va a perdonar. La segunda vez, así exista el problema que exista, llegaste tarde, automáticamente Amazon te elimina del programa. Por lo que recomiendo tener mucho cuidado cuando trabajamos en el programa de Amazon Relay con la puntualidad. Es sumamente importante. Mi opinión y mi consejo para ustedes. Si tú quieres iniciar con un Boss Truck, comienza con el Over the Road, vas a conocer absolutamente todas las carreteras, vas a adquirir experiencia y luego de los 6 meses que tengas tu autoridad, altérnate. Trabaja 15 días o 12 días en Over the Road, donde se obtiene mayor ganancia porque ya tienes una autoridad pertinente y puedes obtener cargas por tu cuenta. Y si quieres estar cerca de tu familia o cerca de tu casa, trabaja los otros 15 días con Amazon Relay. Una parte positiva que también puedes hacer en esos 15 días si no obtienes carga con Amazon, como ya tienes la autoridad pertinente para buscarte cargas por tu cuenta, puedes buscar cargas locales. Recuerde, la palabra local no es dentro de la ciudad. La palabra local es un radio de 300 millas alrededor, por lo que puedes obtener cargas por tu cuenta. Ejemplo, tuviste una carga desde Miami a las 5 de la tarde para entregar directo en la ciudad de Orlando y entregar a las 10 de la noche, puedes alternarte con el lowboard de Amazon y puedes aplicar una carga de regreso que te lleve a Miami. Cuando trabajas con un Boss Truck existen muchísimas oportunidades para trabajar. Si trabajas 100% de una manera local, todo depende de tu presupuesto que tú estés destinando para el negocio. Pero, como siempre digo, el negocio, mientras tú trabajes de Over the Road, es donde vas a obtener una mayor ganancia, ya que las millas son más largas, o mejor dicho, los recorridos son más largos y las millas se pagan un poco mejor. Si estás pensando incursionar en el negocio del Boss Truck exclusivamente con el programa de Amazon Relay, tienes que tener presente todos estos consejos que te estoy dando. 6 meses de antigüedad, requerimientos especiales en la póliza del seguro, lowboard, de igual manera, Factory Company para que te alternes con el programa de Amazon Relay. Si quieres exclusivamente 100% trabajar con Amazon, ten presente que es un 80% de probabilidades de que tengas cargas de regreso. Si hiciste una carga de Miami a Orlando, en alguna oportunidad vas a tener que regresarte vacía. Si tienes un lowboard o si buscas cargas por tu cuenta alternamente, puedes obtener una de regreso. Espero que estos consejos puedan ser muy útiles a la hora de tomar la decisión de iniciar en el programa de Amazon Relay. Es un programa muy bueno. Normalmente los dueños operadores generan entre $700 a $900 diarios, pero de igual manera tienes que tener presente, el primer año existe mucha demanda, pero luego esto va mermando. Si tú tienes una reputación intachable o puedas construir un excelente desempeño con Amazon, siempre vas a tener probabilidades de carga, tanto de ida como de regreso. Pero ten presente, es un programa 80-85% operaciones nocturnas. Tienes que contar con tu compañía con una LLC. Posteriormente tienes que tener tus permisos, DOT NC Number, con una antigüedad mayor a 6 meses. Esto es obligatorio. Luego que tienes todos estos requisitos, aplica con Amazon Relay directamente. Vas a llenar una serie de formularios, una serie de requisitos, información de la compañía, información del DOT. Ellos van a verificar que el DOT tenga la antigüedad mayor a 6 meses.
posteriormente datos telefónicos, cuentas bancarias, dueño de la empresa y muy importante la póliza comercial. Te van a pedir el nombre de la gente, de igual manera quien registró la póliza comercial para verificar que esté activa. Luego, ellos que verifican todo esto van a enviarte un correo donde fuiste aprobado o fuiste denegado para trabajar con ellos. ¿Cómo funciona el programa de Amazon Relay? Es un programa que transportas cargas de warehouse a warehouse en un radio local, 350 400 millas aproximadamente. El 90% de las operaciones es nocturno. ¿Qué significa esto? Tú vas a tener acceso al low board de Amazon, vas a ofertar las cargas, vas a ver las cargas listadas todos los días. Ofertaste una carga, ejemplo, si tú estás en el estado de la Florida y vives en Tampa, ofertaste una carga de Tampa. A su vez, esta carga va a tener un round trip en su mayoría. Muchas veces son cargas directas, que solamente vas a entregar y te vas a devolver vacío. En la mayoría de los casos, Amazon te da el beneficio de entregar en el warehouse de Miami, descargas, recoges otra carga y vuelves a Tampa o una zona aledaña. Aproximadamente llegando a tu casa a las 7 o 8 de la mañana. Vas a descansar todo el día, vuelves a aplicar el cargas y así sucesivamente en la noche. Un promedio que puedes hacer con Amazon Relay diario, entre los $650 a $900. En algunos casos un poco más, pero todo depende del costo por milla, de la demanda que exista en ese momento. Como saben, Amazon trabaja por demanda, siendo las épocas de final de año, noviembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, con mayor afluencia de cargas. Importante, ustedes tienen que llegar al warehouse. Ustedes son los que cargan el camión. Para ello necesitas un pallet jack. Te identifica, vas a seguir todas las instrucciones que te indica la aplicación. Desde el momento que llegas al warehouse de Amazon, te tienes que identificar con el oficial de seguridad. Posteriormente te escanea. El oficial de seguridad te va a decir en qué muelle te vas a colocar. Muelle 32, por ejemplo. Abres tus compuertas, te identificas con el personal empleado de Amazon, te vuelven a escanear y luego te dicen esa es tu carga. Tú tienes que bajar tu pallet jack y posteriormente cargar tu camión, luego asegurarlo. Luego que cierres el camión, ellos colocan un precinto de seguridad. Este precinto no puede ser abierto por nada del mundo a menos que sea una emergencia y si tienes que abrir la cabina del camión, tienes que pedir autorización. Te diría al warehouse de Miami, llegaste a las 2 de la mañana aproximadamente, entregaste la carga, el mismo procedimiento con seguridad, te escanea, posteriormente te dicen qué muelle te vas a colocar, entregaste la carga, descargaste, posteriormente vuelves a cargar y te vienes de regreso a la ciudad de warehouse de Tampa o al warehouse de Orlando o un warehouse aledaño. El mismo procedimiento de seguridad, escaneas, te asignan el muelle y has finalizado tu cargo por el día de hoy. Amazon normalmente paga 1 o 2 veces a la semana, lo hacen los martes y los viernes y te lo hacen por depósito directo. Es un programa bastante rentable, es un programa bastante lucrativo para aquellos que trabajan de lleno con Amazon. El primer año Amazon siempre te va a dar muchos beneficios en cuanto a carga. Luego, de acuerdo a cómo esté tu reputación, esto va a ir variando. Quiero que entiendas algo y muy importante. Amazon es muy sensible en cuanto al comportamiento y al uso de la aplicación y a hacer cosas indebidas. Muchos dueños operadores no le entran al programa, no valoran el programa de Amazon Relay y cometen actos indebidos como alquilar el camión o poner otro chofer. Muchas veces pasarle la carga a otra persona, esta persona va con otra placa. Nunca pueden quitar la placa de su camión, nunca pueden mandar un camión que no esté registrado en su lista de choferes. Amazon es muy susceptible en cuanto a esto. Y de igual manera, para aquellos que se quieran dedicar a Amazon al 100%, tienen que cuidar el lowboard y sobre todo hacer las cosas correctamente. Amazon es un programa que te va a brindar beneficios. Tú vas a entrar en el negocio del box drop. Fácilmente puedes hacer un over the road por 10, 15 días, que es donde mayormente está la rentabilidad del negocio, transportando cargas a nivel nacional. Y luego quieres tomar 15 días cerca de tu casa, puedes alternarte con el programa de Amazon Relay, donde todos los días vas a estar en tu casa. Sí, las operaciones son nocturnas, pero de igual manera vas a estar en tu casa. Es un beneficio que aquel que lo sabe aprovechar le va a dar mucha rentabilidad y sobre todo una forma de ingreso que vas a tener directamente. De igual manera te quiero resaltar, Amazon es muy delicado con el tema de la puntualidad. En tu primera llegada tarde, ellos te pueden hacer la excepción, pero en la segunda llegada tarde, así existe el motivo que haya existido, ellos son muy susceptibles y puedes amanecer un lunes cualquiera, usted ya no trabaja en las operaciones de Amazon Relay. Y a su vez, si la desconexión fue injustamente, tienes que comunicarte con ellos y mandar un correo. Y este proceso va a tardar hasta meses, semanas y es bastante complejo. Mi consejo es que siempre hagan las cosas bien.
Si vas a invertir en tu camión y quieres tener un tiempo cerca de tu casa, 10 días, 15 días, el programa de Amazon Relay te va a dar este beneficio. Pero tienes que tener presente que es un programa bastante susceptible. Espero que esta información les haya sido muy útil. Nuevamente, muchas gracias por todo el apoyo que tienen con mi canal. No te olvides de suscribirte, darle me gusta. El dinero está en la carretera.